Entonces tenemos una pregunta de espejos de corriente antes de seguir con la materia. Pero dado que el espejo de corriente es algo que estábamos viendo o que vimos justo al final de la clase, entonces vamos a recordar de qué estábamos hablando. Estábamos hablando de polarización. Y polarización tiene que ver con establecer el punto de operación. Corrientes y voltajes de manera de que el transistor opere en región activa donde queremos que opere. Lejos de corte, lejos de triodo. Entonces eso es lo que queremos, establecer las corrientes y voltajes. Es divertido, ¿eh? Uno puede agarrar un circuito, agarrar un transistor, ponerlo en un protoboard y empezar a ajustar voltajes DC para que la corriente DC sea un cierto valor. Y luego de eso uno puede llegar, por ejemplo, a un punto de operación deseado. Lo difícil es agarrar ese mismo circuito, copiarlo miles de veces y hacer que en las miles de copias el transistor funcione igual. Entonces, a eso apunta esta parte de la materia. Ya, somos suficientes, esta clase se sube. Entonces, pero anotado por llegar tarde. No, está bien, prefiero que lleguen, ¿ah? Así que ahí hay diferentes opiniones de los profesores. Yo prefiero que lleguen a clase mientras entren respetuosamente y pongan atención. Súper bien. No lleguen el último minuto, porque eso también está mal. Todos llegamos tarde. Hasta los políticos llegan tarde a veces. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Queremos establecer que este punto de operación sea repetible y sea algo que pueda ocurrir en todos los circuitos que hagamos sin tener que estar ajustando. No queremos mandarle un manual al usuario de cómo ajustar el punto de operación para que el transistor funcione bien. Entonces, a eso apunta esta parte de la materia. Y la estrategia para polarizar depende mucho de si usamos circuitos discretos o si usamos circuitos integrados. Porque en circuitos discretos tenemos muchos resistores en la mano que podemos poner en el circuito y hacer que la polarización funcione como queramos. En cambio, en circuitos integrados no tenemos muchos resistores, los resistores son caros, pero por otro lado los transistores son gratis. Entonces, en circuitos integrados polarizamos con transistores. Y esa es la gran diferencia entre ambas estrategias de polarización. Las vamos a ver a continuación. Entonces esta es la que no hay que usar. Dijimos que si aplicamos un VGS vamos a tener cualquier corriente. Y la estrategia para polarizar es definir la corriente, porque al final lo que me define el punto de operación es la corriente. O sea, al final es la corriente lo que a mí me interesa establecer. Recuerden que en pequeña señal GM, que es como se va a ver este transistor en pequeña señal, es 2ID partido por VOB. ¿Cierto? ID es lo que me interesa. VOB es una consecuencia de ID, dado que el transistor tiene tamaño fijo. Había otra ecuación que también tiene ID y tiene tamaño. Entonces esa es la que nos interesa más. Por lo tanto, si usamos esta estrategia, vamos a terminar con corrientes súper distintas y los circuitos se van a comportar súper distintos. Y voy a decir, tengo varias copias del circuito, algunas copias funcionan bien y otras no. Hay otra idea, que es generar una copia de la corriente. Y aquí es donde quedamos la clase pasada. Entonces voy a añadir una página para explicarlo de una forma. Supongamos que yo puedo generar una corriente de alguna forma. No tengo idea cómo estoy generando esa corriente. Hay formas de generar corriente. Hola. Entonces vamos a poner aquí un transistor y lo vamos a conectar como diodo. Al conectarlo como diodo, sabemos que va a estar probablemente en región activa. Si VGS es mayor que VT, va a estar en región activa. Si esta fuente de corriente está forzando una corriente I sub D en este transistor, entonces necesariamente para que haya I sub D, VGS tiene que ser mayor que VT. Por lo tanto, ahí seguro estamos en región activa. En este circuito estamos en región activa. Entonces aquí va a haber una corriente, ¿sí?
¿Por qué estoy seguro? Porque para estar en región activa se tienen que cumplir dos condiciones. Una es que VGS menos VT sea mayor que cero, o VGS sea mayor que VT, o equivalentemente que VOV sea mayor que cero, ¿cierto? Esa es una condición. Y la segunda condición es que VDS sea mayor que VOV, ¿cierto? Que esa es equivalente a decir VOV, VGS menos VT, y elimino el OS. ¿Cacharon esa o no? Que elimine el OS. Porque VDS es VD menos VS y VGS es VG menos VS. Entonces elimine el OS. Entonces VDE es mayor que VG menos VT. Esa es la otra condición. Y en este caso, dado que son iguales, VDE, este VDE es igual a VG, entonces estamos en región activa. Aquí hay corriente, y esta corriente para región activa cumple con una ecuación que ya conocen, ID igual a 1 medio mu COX W partido por L por VGS menos VT cuadrado por 1 más lambda VDS. Omitamos esta última parte, omitamos el 1 más lambda de VDS ahora, y de aquí claramente hay una ecuación que tiene una incógnita, que es VGS. Todo lo demás es conocido, y sub D está dado externamente. El tamaño del transistor, los parámetros del transistor, está todo dado externamente. Por lo tanto, de esta ecuación salen dos soluciones para VGS. Una vale, la otra no vale. Recuerden que esto es una parábola al final. Una parábola centrada en VT. Y va a haber una solución aquí y otra solución acá. Y esta es la que vale. Entonces, esto implica VGS. Entonces, cuando uno conecta un transistor de esta forma, el transistor está realizándonos la pega de calcular VGS tal que circule S y sub D por ahí. Porque si no, no se cumpliría, ¿cierto? O sea, la única forma es que haya ese VGS. Ah, pero no entiendo. ¿Cómo parte esta cuestión? A ver, yo conecto esto y me imagino que al principio los voltajes tal vez este parta en cero, ¿cierto? Tal vez podría ser que este parta en 0 volts al aplicar esta fuente de corriente. Podría ser, perfectamente. Pero lo que ocurre es lo siguiente. Oye, y lo que voy a decir ahora es una técnica súper útil para ver cómo funcionan los circuitos que tienen muchos transistores. Porque esta fuente de corriente es otro transistor. El nodo que hay entre medio de dos transistores, uno está tirando una corriente, el otro está tirando otra corriente. Ese nodo se va a mover hacia el riel del transistor que tiene más fuerza. Es como un tira y afloja. Es como una de estas tirar la cuerda. Bueno, el transistor que tira más fuerte es el que gana y el que hace que ese nodo se mueva hacia el riel correspondiente. Entonces, si es que este partiera en 0 volts, tendría un VGS de 0 volts. VGS 0 volts implica una corriente pequeña. ¿Cuál corriente gana? ¿ID o esta corriente pequeña? 0. Gana este, entonces este nodo va a subir. ¿Va a subir cuánto? Todo lo que sea necesario hasta que esta ecuación se cumpla. Y cuando esta ecuación se cumpla, este circuito nos calculó un VGS. Y ese es el VGS que requiere este transistor para producir esa corriente. Entonces, si aparece este VGS aquí y yo luego lo copio a otro transistor en otra parte del circuito, este transistor, si es que está en región activa, va a cumplir con la misma ecuación. Y dado que le metí el mismo VGS, va a tener la misma corriente. Entonces yo puedo copiar corrientes en un chip. Y esto se estila muchísimo, esto se usa demasiado. Y hay muchas formas de hacer espejos de corriente. Esta es la más básica, pero hay espejos de corriente mucho mejores. Puedes verlo así, esta corriente controla a ese voltaje. Y luego este voltaje se copia allá y controla a esa corriente. ¿Sí? Ya. Entonces, salud, sí. Sí. Mira, cuando tú tienes, te lo voy a plantear de otra forma. Resuélveme este circuito. ¿Cuál es ese voltaje?
No tengo idea cuál es ese voltaje. Porque si lo miro con rectas de carga, voy a tener I1 y I2 y nunca se intersectan. Perdón, la grafiqué al revés. Iba en este eje. Nunca se intersectan. Nunca se intersecan. Entonces no se puede. Pero estas tienen alguna resistencia y alguna va a ganar. Alguna de las dos va a ganar. La que gane, la que tenga más fuerza, la corriente más grande, tira este nodo hacia el riel correspondiente. Si esta es más grande, va a tirar este nodo hacia arriba. Si esta otra es más grande, va a tirar este nodo hacia abajo. Así es como funciona. Así es como funcionan los amplificadores al final, porque son peleas de fuentes de corriente, donde yo hago que una fuente de corriente tire y afloje. Y el voltaje va a ir cambiando correspondientemente. Entonces, si es que este voltaje fuera muy chico, aquí habría una corriente muy chica y esta le gana. Y como le gana, mueve este nodo hacia arriba. Y este nodo tira VG hacia arriba y hace que VGS suba hasta que se equilibren. Bueno, eso mismo se puede lograr. A ver, aquí tengo VDD, aquí tengo VG. Aquí voy a tener un voltaje VG. Entonces aquí tengo una diferencia de tensión VDD menos VG. Y tengo una corriente I sub D. Si yo de manera muy discreta me acerco a este circuito y cambio esa fuente de corriente por una resistencia de valor VDD menos VG partido por I sub D, el circuito no se da cuenta que hice un cambio. No tiene idea. Porque va a haber la misma corriente. Entonces, sigilosamente llegamos, ¿sí? Me pongo el anillo de invisibilidad y cambié la fuente de corriente por una resistencia. Ese anillo de invisibilidad que uno se pone cuando va manejando, ¿han cachado? Los que manejan, que es terrible. Cuando uno no lo ve. Yo tengo un tema con el tráfico. Bueno, entonces ahí aparece el mismo I sub D, pero generado de otra forma. Y cuando eso ocurre, pasa lo mismo. Y respondiendo a tu pregunta de antes, esta resistencia va a tratar de que este nodo suba. Y si esta corriente no es capaz de compensar esa corriente de la resistencia, este nodo va a subir hasta que haya un equilibrio. Entonces, esto es un espejo de corriente. Y ese espejo de corriente puede ser usado, ¿sí? En esta. Aquí. Si tú haces esto, es distinto de ID. Sí, ¿qué pasa ahí? Lo que sucede ahí, veámoslo con rectas de carga. Tengo ID 2, vamos a ponerle ID 2. Y este otro va a ser el transistor. Y este transistor, según yo, tiene unas curvas así, más o menos. Entonces, eventualmente, algún voltaje va a haber una intersección. ¿De acuerdo? Si el transistor es ideal, no va a haber intersección. En la práctica, podría haber una intersección en un voltaje muy alto. Eso no va a ocurrir en un voltaje muy alto, esto va a llegar al riel. Entonces, si esta fuente es más fuerte que el transistor, este nodo se va a ir al riel positivo. Si esta fuente es más débil que el transistor, este nodo se va a ir abajo. Y así es como funcionan los amplificadores y así es como funcionan las compuertas lógicas también. Y lo vamos a ver con un poco más de detalle después. Ahí, allá primero, después acá. El voltaje del nodo sube, sí. Oye, oye, esa es una buena pregunta y te ganaste una décima. ¿Sabes? No me están escribiendo ni siquiera por las décimas o me están llegando al spam. Tal vez yo tenga un filtro oculto en mi mente que hace que todo llegue al spam. Escríbanme por las décimas, bueno, si no después se me olvidan y no las pongo. Entonces, ¿cómo es tu nombre? Jerónimo pregunta, es
Ya, supongamos que yo fuerzo una corriente y tengo este nodo flotante. ¿Qué pasa en ese caso? Va a depender. La respuesta depende si la fuente está aquí arriba o si la fuente está aquí abajo. Porque este nodo, si bien es flotante, tiene un voltaje. ¿Da? ¿Cómo va a tener un voltaje si está flotando? Bueno, hay una capacitancia ahí. De hecho, todos ustedes en algún bolsillo tienen alguno de estos transistores con un nodo flotante. Ay, esto de la electrónica. A ver, ¿cómo eso? Yo podría, por ejemplo, mediante algún mecanismo, inyectarle electrones a un nodo flotante o quitarle electrones y hacer que esta compuerta quede con un cierto voltaje. Entonces yo puedo definir el voltaje de la compuerta externamente, o más bien el voltaje en la capacitancia, que finalmente me va a definir el voltaje de la compuerta. Entonces este nodo no va a cambiar su voltaje a menos que yo le inyecte electrones o le quite electrones. Entonces este no puede cambiar. Aún así, si es que yo pudiera hacer un circuito que mantenga esa carga y que no suelte esa carga por ningún motivo, yo podría almacenar un bit ahí. Un bit que yo almaceno incluso si después le quito la energía y después le aplico energía nuevamente. ¿A qué se parece esto? ¿Ah? ¿A algún tipo de memoria flash, por ejemplo? Exactamente, así funciona. Y son poquitos electrones los que entran en memoria flash, pero es bien impresionante porque una vez, no sé por qué me acordé de este número, es como son poquitos electrones, pero no se pierden nunca. Entonces estamos hablando de que mantiene su número de electrones en ese nodo. Los electrones me imagino yo moviéndose así. Y esos, no, esos electrones se quedan en ese nodo y no salen de ahí. Y de repente hay corriente de fuga que hace que uno se pierda cada 2 semanas. Entonces es increíble. Yo tengo monedas y se me pierden mucho más seguido que una cada 2 semanas. Esta cosa tiene electrones que son mucho más difíciles de agarrar y no los pierde en mucho más tiempo. Entonces es bien impresionante. Es bien, bien impresionante. Bueno, si pongo la fuente aquí, y este circuito ya tiene su corriente, perdón, ya tiene un voltaje ahí que va a definirle su corriente, entonces va a haber una pelea de fuentes de corriente. Esta fuente va a tratar de imponer su voltaje, su corriente, esta otra va a tratar de imponer su otra corriente y vamos a tener un esquema parecido a este, o a este dependiendo cuál es mayor. Aunque no esté conectado, porque tiene un voltaje ahí. Qué loco eso, es súper loco, pero así es. Si en cambio conecto mi fuente de corriente aquí, lo que sucede es distinto. Porque este transistor tiene una ecuación de corriente que depende de VGS. Y si le estoy aplicando un VG externamente y puedo cambiarle VS, entonces yo podría cumplir con esa ecuación. Y de hecho esta fuente aquí, ¿qué voltaje tienen las fuentes de corriente? El que sea necesario para mantener esa corriente. Entonces esta corriente va a ajustar su voltaje hasta que el VGS aquí sea tal que esta ecuación se cumpla. Por lo tanto, es súper distinto poner una fuente de corriente en el DREN de un transistor que poner una fuente de corriente en la fuente de un transistor. Si ponemos la fuente de corriente en la fuente del transistor, estamos polarizando el transistor. Si ponemos la fuente de corriente en el DREN del transistor, estamos desafiando al transistor a que pelee con esa fuente de corriente. Entonces son dos efectos totalmente distintos. Qué divertido, porque esta discusión me ayudó a plantearlo de una forma súper ordenada. Yo nunca lo había pensado así, pero sí, efectivamente al poner fuentes de corriente en fuente, el VGS se ajusta automáticamente. Al poner fuentes de corriente en DREN, el transistor pelea con la fuente de corriente. Pelea en este sentido, que uno de los dos gana.
Ok, volvamos acá. Buena discusión. Muy buena. Entonces, ¿cómo hacemos fuentes de corriente? Hacemos un espejo de corriente, que es conectar un transistor como diodo, forzar por él una corriente y luego copiar el VGS resultante a otro transistor. Luego este otro transistor, para todos los efectos prácticos, es una fuente de corriente. Y yo con eso puedo, por ejemplo, alimentar un circuito con fuente de corriente constante. No como la que había en la prueba ayer. Esta es mucho más simple. A ver, al poner la fuente aquí, esta, ya. Ya. Tú sabes que la corriente de una fuente de corriente es la corriente que la fuente de corriente quiere entregar. Y el voltaje es cualquier cosa, porque las curvas I B, perdón, son planas, ¿cierto? El voltaje de esta fuente va a ser cualquier cosa. Va a ajustarse este voltaje hasta que el VGS de este transistor sea tal que su corriente, dada su ecuación, sea igual a esta otra corriente. Si es que esta corriente fuera mayor que la corriente para el VGS de este transistor, entonces este transistor va a tener muy poquita corriente. Y este nodo, este voltaje de nodo se va a ir hacia abajo, porque esta corriente tira más que el transistor de arriba. Al irse hacia abajo, VG no cambió, VS bajó, por lo tanto VGS subió y este transistor se volvió más fuerte hasta que en algún momento se iguala. Eso es lo que ocurre. Muy bien, entonces con este esquema podemos copiar corriente. Si los dos transistores son iguales, entonces hay que encontrar ID2 y BD, perdón. Yo sé que este VGS es el que resuelve la ecuación que dice que la corriente, que es VDD menos VG partido por R, esa es la corriente, es igual a un medio, recuerden, transistor conectado como diodo, región activa, un medio mu COX W partido por L por VGS menos VT, VS es 0, VG menos VT cuadrado, si quiero 1 más lambda VDS. Entonces al hacer esto, este circuito me produce un VG y ese VG luego lo copio aquí y me genera la misma corriente. Si yo pongo un transistor el doble de grande, voy a tener el doble de corriente. Los transistores en paralelo es equivalente a hacer dos transistores en paralelo. Recuerden el parámetro M del que hablé la clase pasada, es equivalente a aumentar el ancho según el factor M. En realidad no es tan equivalente, pero para efectos de esta clase es equivalente. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces polarización mediante VG y resistor de degeneración. A ver, supongamos que nosotros podemos aplicar un VG aquí mediante un Thevenin, por ejemplo. Thevenin nos permite aplicar un VG y luego aquí en DS ponemos un resistor que se llama de degeneración. Y se llama así porque ya no es una etapa fuente común, lo van a ver después, sino que la fuente está degenerada porque tiene algo extra ahí. La versión PEMOS de este sería todo al revés. Piensen siempre en el PEMOS la forma al revés. Entonces hay que hacer un espejo en torno a este punto. Entonces el PEMOS sería VDD, resistor de degeneración, PEMOS, VG y el resto del circuito. Esto de acá, a lo mismo que va este, al resto del circuito. Oye, no hablamos mucho de PEMOS, pero les prometo que en la prueba van a ver uno. En la I3 van a ver un PEMOS, al menos. Ok.
Ya, ok, no voy a prometer. Voy a decir que existe una alta probabilidad de que en la I3 vean un PMOS. Entonces, yo aquí conecto este circuito, aplico un VG y al principio, en el inicio de los tiempos, aquí hay algo más conectado, cualquier cosa. Esto viene de VDD. En el inicio de los tiempos, VG va a tener el valor que yo le di y VS probablemente va a partir en cero porque aquí no hay corriente. Si aquí no hay corriente y VS parte en cero, VGS va a ser muy pequeño o muy grande. Si VS es cero, este parte muy abajo, no hay corriente, VG menos VS va a ser muy grande. Tan grande que va a exigirle una cantidad de corriente considerable y va a empezar a circular corriente. Al circular corriente, esta resistencia va a cambiar su voltaje y va a hacer que este nodo suba. Y cuando este nodo sube, ¿qué le pasa a VGS? Se empieza a achicar. Entonces llega un punto de equilibrio. Y ese punto de equilibrio es bien interesante. Porque lo que ocurre aquí es realimentación. Supongamos que por alguna razón externa la corriente fuera más grande de lo que queremos que sea. Si la corriente es más grande, VS va a subir, o sea, si I sub D sube por alguna razón externa a nuestra voluntad, entonces VS sube, entonces VGS baja y según la ecuación del transistor en región activa, cuando baja VGS, I sub D baja. Entonces ahí tenemos que una subida de I sub D se ve compensada. Y eso es típico de realimentación negativa. Esto es realimentación negativa. No es obvia, pero es realimentación negativa. Entonces al haber realimentación negativa, el punto de operación definido cuando yo pongo un resistor de degeneración está mucho mejor definido. Mucho mejor definido que cuando no pongo un resistor de degeneración. Esto es pésimo, pero si le agrego un R ahí, está perfecto. Porque ese R hace que sea mucho menos sensible el circuito a variaciones del transistor, de los parámetros, de la temperatura, de lo que sea. Entonces aquí está el ejemplo. VT1 y VT2 son voltajes de umbral de dos transistores distintos. Y son dos transistores que además tienen características distintas. Pero en este circuito donde aparece este RS, y este RS es parte de un Thevenin al final. Este RS es como si fuera parte de un Thevenin con una fuente cero. No, esto viene de otra parte. Entonces esto puede ser llevado a un Thevenin, ¿cierto? Entre VG, RS y VG aquí. Entonces ese Thevenin hace que estas dos corrientes resultantes al poner dos transistores distintos sean muy parecidas. Y esto se ve en las ecuaciones también. Tengo ecuaciones en alguna parte, a ver, miremosla. En este caso, voy a borrar aquí. VG es VGS más la caída de tensión aquí, que es RS por la corriente, que es I sub D. ¿Cierto? Entonces, además sabemos que I sub D es un medio mu COX W partido por L por VG menos VS. Ah, pero VS es RSID menos VT cuadrado. Y esto de aquí es VOB. Entonces VOB depende de la corriente. Ah, hay como realimentación. Si nosotros calculamos la derivada de ID con respecto a VGS, nos va a dar algo así como GM partido por 1 más GM RS. O sea, el GM efectivo de esta etapa, si pudiéramos hablar de un GM efectivo, bajó. GM bajó, porque este es el GM efectivo, la derivada de ID respecto de VGS. Esa es la definición de GM. Y va a ser el GM del transistor dividido por 1 más GM por R. Eso tiene unidades de ganancia, volts partido por volts. Y esto es grande, esto típicamente es grande.
Por lo tanto, GM bajó. Ok, GM bajó, pero es mucho más estable. Es parecido, voy a hacer una analogía con algo que vimos hace un tiempo atrás. ¿Se acuerdan de esta o no? ¿Qué teníamos en el eje X? Frecuencia. ¿Y qué teníamos aquí? Ganancia. Esto era la ganancia del amplificador operacional realimentado. El valor de la ganancia en lazo abierto no lo conocemos, pero al aplicar realimentación, la ganancia depende de una razón de resistencias, por ejemplo, que está muy bien definida. Entonces la realimentación nos baja la ganancia, pero la hace mucho más estable. La realimentación nos baja el GM, pero lo hace mucho más estable. Muy bien. Sí, sí, el RS es constante. Yo lo defino en otro momento. Algo de esto van a ver en la tarea. Los que ya han mirado la tarea van a ver que aparece un RS en alguna parte. Entonces, yo puedo polarizar el circuito y hay varias formas de hacer esto. No, más bien estamos usando un Thevenin aquí. De este Thevenin yo puedo calcular VG y puedo calcular el R equivalente, que va a resultar RG1 en paralelo con RG2. Luego, si quiero acoplar una entrada, dado que este punto ya está subido, no está en cero, está subido, entonces para acoplar entrada utilizo acoplamiento capacitivo. Y sabemos que lo que ocurre aquí es un filtro pasa abajo. Y la constante de tiempo de este filtro pasa abajo es súper fácil de calcular. Es C por la resistencia que es BC. ¿Y qué resistencia BC? BR1 en serie con lo que hay a la derecha de C. Y lo que hay a la derecha de C es estas dos. ¿En qué configuración? En paralelo. Entonces la constante de tiempo, sin hacer ningún cálculo, esto es maravilloso. Podemos hacer una función de transferencia sin hacer cálculo aquí. La constante de tiempo va a ser, de este filtro pasa alto, CC1 por R1 más RG1 paralelo RG2. No hice ningún cálculo y ya sé cuál es la constante de tiempo. Estas técnicas son tan útiles cuando uno mira un circuito. Entonces, esta es la polarización y al aplicar la entrada el circuito queda de esta forma. Pero cuando yo quiero analizar en DC, el capacitor en DC desaparece, por lo tanto yo analizo lo que está a la izquierda nomás. Y uno puede jugar harto con estos capacitores. Por ejemplo, yo puedo poner un capacitor para bypassear RS y hacer que RS desaparezca cuando yo voy a pequeña señal. Recuerden que en pequeña señal los capacitores muy grandes se convierten en cortocircuito. Entonces en pequeña señal este RS queda cortocircuitado por este capacitor. Entonces uno puede hacer circuitos que en DC se comporten de una forma y que en AC se comporten de una forma totalmente distinta. Y eso da mucha flexibilidad para diseñar circuitos. También podemos usar este mismo esquema de polarización con VG y resistor de degeneración cuando tenemos una fuente bipolar. Cuando tenemos esta fuente simétrica, nosotros podemos poner VG a cero. Podemos tirar VG a tierra directamente. Y en ese caso, esto se aplica igual como si estuviéramos en este otro caso. El problema de si yo tiro VG a cero es que cuando quiera acoplarle una señal, esa señal va a quedar coheteada a tierra. Entonces, aplicamos un RG ahí. Y ese RG permite que no haya una pérdida de inserción tan terrible ahí. Y aún así nos está polarizando en DC la entrada a 0 volts. Este es un ejemplo. El objetivo es diseñarlo para que I sub D sea 500 microamperes, que es una corriente razonable en circuitos discretos. Y aquí hay algunos datos. VT 1 volt, KN'W partido por L es 1 milisiemens partido por volt. Entonces, aquí hay que hacer los cálculos. Yo quiero I sub D igual 500 miliamperes.
Ya, ok. Si esto es 500 microamperes, si es 500 micro, no, denme un segundo. No estoy seguro si es que este es dado o no es dado. Ya. Esta es la respuesta, eso es lo malo. Esto de aquí es la respuesta. Entonces, vamos a tratar de llegar a esta respuesta. Pero la idea es la siguiente. Cuando uno polariza un transistor con una resistencia en dren y otra resistencia en fuente, ¿quién me dice dónde pongo este voltaje y dónde pongo este otro voltaje? No hay, no hay un criterio que me diga dónde los pongo en principio. Entonces, tal vez si es que voy a iterar sobre este diseño, el criterio más básico es decir, ¿sabéis que voy a poner VS en un tercio de VDD y VD en 2/3 de VDD? Y esa es una primera aproximación. En la práctica va a depender de qué excursión de salida queremos, de qué ganancia tenemos, va a depender de un montón de cosas. Pero una primera aproximación es dividir un tercio aquí, un tercio acá y un tercio acá. Si divido en tercios y aquí tengo 15 volts, entonces aquí voy a tener 10 volts. Y para que aquí haya 10 volts, habiendo 0,5 miliamperes, entonces RD tiene que ser 10 kilos. Y ahí sale RD inmediatamente. De la misma forma, si aquí quiero 5 volts y aquí hay 0,5 miliamperes, entonces esta resistencia debería ser 10 kilos. Entonces ya calculamos esas dos resistencias. Ahora tenemos que calcular estas dos de acá. ¿Sí? Eso es heurística. Eso es, mira, he diseñado otras cosas antes y yo creo que este es un buen punto para empezar mi diseño. Probablemente lo voy a cambiar después. Y voy a ajustar estas, pero van a ser ajustes incrementales. No es que vaya a cambiar en un orden de magnitud. Entonces uno parte de un valor y después puedes calcular sobre ese valor. Ok, sigamos con el resto. I sub d es 1 medio mu COX W partido por L por VOV cuadrado. Y yo tengo I sub d, que es mi objetivo. Por lo tanto, de aquí sale VOV. Y VOV debería ser 1 volt. Entonces, si yo tengo VS, ¿cuánto debería ser VG? VS 5 volts. VG debería ser VOV. No, VOV más... ¿Cuánto es VG? A ver, ya. Yo sé que VGS menos VT es VOV. Y aquí acabo de calcular VOV, que es 1 volt. Y VT es 1 volt. Y esto es VG menos VS menos 1 igual 1. O VG menos VS igual 2. Y VS 5. Aquí está. Por lo tanto, VG es 7. Entonces aquí queremos VG igual 7 volts. Y para eso agarramos un divisor de tensión y hacemos 7 volts ahí. Y listo. Entonces después nos preguntan, ¿qué pasa si cambiamos el transistor? Y este nuevo lote de transistores venía con un VT distinto, 1,5 volts. Ese es un cambio en un 50% en VT. Es terrible. 50% en VT. ¡Wow! Probemos qué pasa. Y si hacemos el análisis, vamos a ver que I sub D para este mismo circuito con un transistor que tiene un VT un 50% más alto y D va a bajar en 9%. Entonces este circuito es mucho más estable para polarizar, dado que existe esta resistencia de generación. Otra idea, polarizar mediante realimentación de VD. Y esta también se usa, es conectar el transistor como diodo. Ya habíamos jugado con esta configuración la clase pasada. Entonces el mismo efecto que con resistor de degeneración. Si es que por alguna razón la corriente del transistor fuera demasiado grande, si esta corriente creciera, entonces esta caída de tensión va a crecer. Si esta caída de tensión crece y VDD es fijo, entonces VD baja. Si VD baja, VG baja. Si VG baja, VGS baja. Si VGS baja, I sub D baja. Entonces compensa esos cambios. También hay realimentación aquí.
Y bueno, ustedes pueden hacer el análisis, pero es la misma cosa, es realimentación. Lo malo de esta configuración es que tiene un output swing o excursión de salida no muy buena, porque en DC este voltaje va a ser igual a VG y mi salida típicamente se mueve aquí. Entonces yo no tengo mucha excursión antes de que este nodo llegue tan abajo que mueva este transistor a tríodo. Entonces si es que este nodo se mueve muy abajo, este transistor se va a triodo, entonces la excursión de salida de este circuito, de esta polarización, no es muy buena. Tú dices porque podríamos haber puesto directo ahí. Totalmente de acuerdo. El problema es cuando queremos, si hubiéramos puesto esto así, y después queremos acoplarle una entrada, esa entrada estaría acoplada a la salida directamente. Entonces al poner RG, que es muy grande, entrada y salida están desacopladas y pasa por ahí. O sea, la salida depende de la entrada, pero no es igual a la entrada. Sí, al aplicar la entrada, a ver, la idea cuando tú polarizas es que al aplicar entradas no cambie esa polarización. Entonces vamos a hacer todo lo posible para no cambiarla. ¿Cómo lo hacemos? Con acoplamiento capacitivo. Entonces ahí nos aseguramos de que este voltaje en DC no va a cambiar el voltaje DC de polarización. Si el capacitor está bien calculado, si el filtro pasa altos que hay aquí está bien calculado, no debería afectar. Sí, en región activa. Podía caer a triodo. A ver, hay región activa en DC. Eso también es una muy buena pregunta. Pero si este voltaje se va a estar moviendo en torno a este punto, entonces instantáneamente podría caer a triodo. Y cuando eso ocurre, el transistor deja de amplificar. Entonces, si bien en DC estoy en región activa, instantáneamente puedo caer a triodo. Ok, polaricemos mediante fuente de corriente constante. ¿Cómo hacíamos estas fuentes de corriente? Íbamos a Casa Royal y comprábamos una fuente. No. ¿Cómo las hacíamos? Con espejos de corriente. Entonces esto es un transistor. Ya saben que esto es un transistor que está polarizado como espejo de corriente. Usar espejos de corriente es la forma más fácil y más utilizada para polarizar transistores en un chip. Son económicos en términos de silicio, bien raíz de silicio. Se habla de bien raíz porque un milímetro cuadrado de silicio cuesta mucho más que un milímetro cuadrado de departamento en Nueva York. Entonces, por eso se habla de bien raíz. Un poco ridícula la comparación, pero se habla de bien raíz de silicio. Que al final el chip es como un plano y ustedes gastan bien raíz en la cocina, no sé, pues, sabéis que voy a gastar 2 metros cuadrados para la lavadora y la secadora, pero pucha que me van a ayudar esos 2 metros cuadrados. Bueno, en el chip, sabéis que voy a gastar 2 micrómetros cuadrados en este pulsador en la entrada, pero me va a servir tanto para calibrar el chip, así que lo voy a gastar nomás. Así, es la misma cosa. Es económico en términos de bien raíz, menos sensible a variaciones. ¿Cómo era esto? Presión, velocidad, tiempo. ¿No? ¿Cómo era? Proceso, voltaje, temperatura. Ya ahí sí. Igual necesitamos un circuito adicional para acoplar las señales. Por ejemplo, un capacitor de acoplamiento. Y podemos usar espejos de corriente para esta fuente de corriente. Ok, hablemos ahora de amplificadores MOS en general. Esto ya lo vimos hace tiempo atrás, pero lo vamos a revisitar ahora porque va a ser demasiado útil. Lo más común en la vida es hacer amplificadores de voltaje. Hay casos muy raros, por ejemplo, hay amplificadores de carga. ¡Ah, proyecto! Pero los amplificadores de carga son implementados con amplificadores de voltaje. Así que lo más común en la vida es hacer amplificadores de voltaje igual. ¿De acuerdo? Habiendo dicho aquello,
No hay forma de amplificar voltajes, no hay forma directa de amplificar voltajes porque si yo quiero agrandar un voltaje, no puedo hacerlo. La forma típica de amplificar un voltaje es convertirlo a corriente y luego convertir esa corriente de vuelta a voltaje. Yo puedo convertir un voltaje de entrada en una corriente intermedia usando un transconductor. Y los transistores tienen transconductancia, entonces estamos bien. Y luego puedo convertir esa corriente intermedia a un voltaje de salida pasándola por una resistencia. Entonces la forma más general de hacer un amplificador de voltaje es la que está aquí. Tengo mi entrada con su Thevenin. Mi amplificador tiene una resistencia de entrada típicamente. Por ejemplo, en este caso, esta es mi resistencia de entrada, porque esta es la resistencia que veo a la entrada. En este otro caso, la resistencia de entrada es el paralelo entre estas dos. Entonces, hay resistencia en la entrada que atenúa las señales eventualmente. O sea, desde aquí a acá hay una pequeña atenuación que le llamamos en este curso pérdidas por inserción. Luego aparece un VI en la entrada del amplificador que es distinto al VI que yo estoy aplicando desde fuera. Y ese VI produce corrientes. Todo esto en pequeña señal, todo esto es incremental. Produce una corriente a través de una transconductancia y a esta transconductancia GM mayúscula le llamamos transconductancia efectiva, que puede ser la transconductancia del transistor, como puede ser una función de la transconductancia del transistor. Y luego esa corriente pasa por alguna resistencia de salida. Y esa resistencia de salida puede ser un resistor físico que realiza esa resistencia de salida, o puede ser transistor o combinaciones de transistores que hacen que la resistencia de salida en la práctica sea mucho más grande. Y eso nos permite amplificar por mucho. Y eso a su vez va a una resistencia de carga. Y esa resistencia de carga queda en paralelo con la resistencia de salida. Y cuando las resistencias están en paralelo, la resistencia total de todo esto es más pequeña. Por lo tanto, la ganancia de corriente a voltaje es más pequeña. Bueno, y para esto podemos calcular la ganancia, ¿no? A ver, la ganancia de aquí a acá es una atenuación Rin partido por Rin más Rsig. La ganancia de aquí a aquí es Gm, es ganancia de corriente, ¿cierto? De este voltaje a esta corriente es Gm. Y la ganancia de aquí a aquí, para convertir de corriente a voltaje de vuelta, es Ro paralelo RL. Entonces la ganancia total de este circuito VO partido por VI es la atenuación de entrada por Gm por Ro paralelo RL. Siempre las ganancias tienen Gm por Ro. Siempre. Las ganancias de voltaje son Gm por Ro. Por algún Ro. Algún Gm por algún Ro. Y el Gm es el transconductor, o es más bien la transconductancia del transconductor. Y Ro o RL o la resistencia que hay a la salida es la resistencia de carga. Entonces Gm efectivo y Rout son estos parámetros que nosotros vamos a querer calcular en los amplificadores. Y esto es una técnica súper útil para analizar amplificadores en general, porque hay varias formas de analizar un amplificador. Por ejemplo, tratar de ver qué voltaje aparece a la salida en función de mi voltaje de entrada, usando circuito. Y eso lo podemos hacer y funciona. El problema es que eso no me da mucha información. En cambio, yo puedo analizar un amplificador de otra forma. ¿De qué otra forma? Calculando su Gm efectivo y calculando su Rout. Y yo sé que la ganancia es el producto entre ambas. La gracia de calcular estas por separado es que me entregan más información, porque este Rout probablemente va a tener que ver con el ancho de banda del circuito, porque el tau probablemente va a tener que ver con Rout por Cout. Entonces esto me ayuda a entender un poco mejor. Y el Gm, bueno, yo puedo hacer
circuitos que hagan que el GM sea más estable, por ejemplo. Entonces, si bien no calculo GM Rout de una, sino que calculo GM y Rout por separado, yo puedo analizar GM y buscar la forma de que sea más estable, y analizar Rout y buscar la forma de que sea más grande. Entonces hay un ejemplo, creo que hay un ejemplo. A ver, ¿hay ejemplo o no hay ejemplo? Sí, aquí hay un ejemplo. El ejemplo es el siguiente. Supongamos que en pequeña señal, el modelo de un amplificador es el que voy a dibujar aquí. VG, esto es GM por VGS. Ese es nuestro transistor, ¿cierto? Vamos a agregarle resistencia de salida. Ese es mi transistor. Y yo lo puse en un circuito que tiene un RS y que tiene un RL. Y yo quiero calcular VO partido por VIN, que es VG. Nosotros podemos hacerlo con lo que sabemos de circuito. Este es un problema de circuito. Este podría haber entrado en la I1 perfectamente. Yo puedo calcular VO partido por VI. ¿De acuerdo? Pero en vez de calcular VO partido por VI a fuerza bruta, cosa que podemos hacer y que les recomiendo que lo hagan, se van a encontrar con algunas dificultades. En cambio podemos hacerlo de otra forma, calculando el GM efectivo y el Rout por separado. ¿Cómo calculamos el GM efectivo? A ver, si mi modelo de amplificador es como esta cosa que está acá, yo podría calcular el GM efectivo tratando de medir esta corriente. Puedo hacerlo, ¿cierto? El problema es que esta corriente en realidad no existe aquí. Yo no veo la corriente que me provoca el GM efectivo. Entonces una opción, por ejemplo, para medir este GM efectivo es cohetear la salida. Si yo conecto la salida a tierra, esta corriente se va a ir por acá. No, se va a ir por acá. No, se va a ir toda por acá. Entonces la corriente que veo en la salida es debida al GM efectivo. Por lo tanto, yo puedo calcular el GM efectivo a partir de una prueba de cortocircuito en la salida. Muy bien. ¿Cómo puedo calcular Rout para este circuito? Mato la entrada. Este voltaje es 0. Si este es 0, este es 0. Luego aplico una fuente de prueba aquí. Mido la corriente y la razón entre ambas es la resistencia de salida. Eso estamos acostumbrados a hacerlo. Apagamos la fuente independiente, lo cual resulta en que algunas fuentes dependientes desaparecen, todas, así que el circuito está linealizado. No, no todas, casi todas. Y eso provoca que yo pueda medir la resistencia de salida. Entonces, para calcular GM efectivo, yo hago prueba de cortocircuito a la salida. Y para medir Rout, aplico VIN igual 0, luego fuente de prueba a la salida. Ok, si hacemos eso, vamos a llegar a lo siguiente. Háganlo en sus casas. Por favor, no me crean, háganlo. GM efectivo, que es la corriente de cortocircuito cuando cortocircuito esto a tierra, partido por mi voltaje de entrada, eso es por definición. Eso es GM RO partido por GM RS RO más, esto apenas se nota, RO más RS más RO. Apareció GMRO. Esto no está en la materia, pero es importante que lo sepan. El GMRO de un transistor se llama ganancia intrínseca de ese transistor. Y por supuesto varía con el punto de operación o con los parámetros del transistor. Entonces tengo GM, tengo RO y el producto entre ambos, que no depende de nada externo, se llama ganancia intrínseca y suele ser grande.
grande del orden de, no sé, 100 para transistores más o menos antiguos, 1000 para transistores muy, muy, muy antiguos y 10 para transistores muy, muy nuevos. Los transistores más nuevos en circuitos integrados están viniendo con ganancias malas, con ganancias intrínsecas malas. ¿Por qué lo hacen entonces? Bueno, es la tecnología digital la que está moviendo la industria, seamos honestos. Y eso hace que los transistores buenos son los que consumen menos energía, los que tienen menor capacitancia parásita. Y esos son muy chicos y resultan con ganancias intrínsecas malas. Dado que esto es grande, yo puedo agrupar términos aquí, porque este es RO, entonces yo puedo agarrar esto y decir que esto es RO por GMRS más 1. No, no era eso lo que quería hacer, era otra cosa. A ver, ¿qué quería agrupar yo? GMRO, RS más RO más RS. Ya, esto es grande. Y dado que estos dos son grandes, entonces estos dos casi se van y esto queda parecido a aquí, a 1 partido por... ¡Guau! No. ¿En serio? O sea, si yo tengo un transistor con resistencia de degeneración, Gm efectivo casi no depende del transistor. Depende de la resistencia de degeneración. Wow, ok, ok. ¿Hay preguntas? No, no hay preguntas. Muy bien. Pero esta es la ecuación correcta, esta es la ecuación aproximada. Luego Rout, si ustedes hacen el cálculo de Rout, que un cacho calcular Rout porque primero tengo que hacer que este sea 0. Apago la fuente en la entrada. Este es 0. Después de apagar la fuente en la entrada, esta no la puedo apagar porque es una fuente dependiente, entonces esta no la apago. Aplico una entrada aquí, por ejemplo de corriente, y mido el voltaje y la razón entre ambas es la resistencia de salida. O tal vez puedo aplicar una fuente de voltaje y medir la corriente, es equivalente. Y es un cacho porque va a aparecer algo con RL y con un montón de otras cosas. Para llegar a un resultado de más baja entropía, lo que yo hago es decir que Rout es el paralelo entre RL y todo lo demás. Entonces, saco RL del circuito y calculo ese Rout en esa dirección, olvidándome de RL. Y cuando hago eso, llego a este resultado de baja entropía. GMRS RO más RO más RS. Y a partir de esto uno puede calcular la ganancia de este circuito. Yo podría haber hecho el cálculo de la ganancia directamente, VO partido por VI. Y me habría tomado una cantidad de tiempo importante. Pero aquí tengo más información. Ahora yo sé que AB es menos GM efectivo por Rout. Y listo. Jorge. No, eso es una muy buena pregunta. No, no puedes hacer la prueba de cortocircuito en la realidad porque no te aguantan cortocircuitos estos circuitos. Entonces esto se infiere, digamos que es algo que tú haces en el cálculo, en el análisis, pero en la práctica tú no puedes cortocircuitar cualquier cosa porque va a fallar. ¿De acuerdo? Eso es un problema. ¿Sí? A ver, podría ser, pero el cálculo de de voltaje en circuito abierto sería como calcular VO partido por VG inmediatamente. Entonces estaríamos calculando la ganancia. Más allá de la filosofía de si queremos hacer eso o no, el cálculo de este voltaje, buena pregunta, me dejaste un poco pillo. El cálculo de este voltaje
en circuito abierto va a depender de mi entrada. Y si depende de mi entrada, entonces no es una constante del circuito. Eso es un problema. Y si yo apago este, dado que este circuito es lineal, este se va a ir a tierra. Entonces no sirve. Pero buena pregunta. ¿Sí? Si haces RS0, sí, está bien. ¿Cuál crees tú que sea infinito? En este caso no, porque si haces RS0, en realidad te queda todo lo demás. ¿Y todo lo demás qué es? Es GM. Momento. Si hago RS0, este 0 me queda GMRO partido por RO y me queda GM. Lo cual es correcto. Según fórmula es correcto porque es el GM de este transistor. Así que el GM efectivo es el GM del transistor. Perdón, ¿había una pregunta antes allá? ¿No? Ya, ok. Claro, sí, pero tú estás de acuerdo, pero tú ahí estás calculando la razón entre la corriente de cortocircuito y VG. Es una razón. Y esa razón no cambia con cambiar VG. Ya, sigamos. Amplificadores con MOSFET. O sea, todo lo que... Sí. ¿Cuál era la relación entre cuál, perdón? ¿Entre este qué? ¿Entre el AB? ¿Entre este circuito? No, no es nada. Este es un circuito cualquiera que inventé para esto. Pero casualmente este circuito, en pequeña señal, corresponde a este circuito. ¿Y qué relación tiene con este circuito? Que este amplificador, eso es una buena pregunta también. Este amplificador, que está acá, puede ser implementado así. Esta es la implementación práctica del amplificador. Y en este caso el Rin va a ser infinito, porque aquí no hay corriente. El GM va a ser este GM efectivo. Y el Rout, que yo tengo aquí como una pura resistencia, en realidad no es una resistencia física, sino que está formada por un montón de cosas. Entonces este amplificador se puede modelar, así como cualquier otro amplificador lineal del mundo, se puede modelar con estos tres elementos, Rin, GM efectivo y Rout. Y eso hace más fácil los cálculos, porque yo después, en vez de reemplazar todo esto en mis cálculos de amplificador, reemplazo GM efectivo, Rout y Rin. Y mi modelo de amplificador se convierte en algo más sencillo. Y eso se estila. ¿Ah? Mira, no tengo idea cómo vaya a ser tu amplificador, pero mientras logré este GM y este Rout, estamos bien. Entonces mi amplificador pasa a ser un GM y un Rout. Ok, estamos con minutos suficientes para empezar a hablar de amplificadores con MOSFET. Entonces, vimos polarización, ya vimos cómo agarrar un MOSFET y darle un voltaje y una corriente para que funcione en cierto punto de operación. No vimos todo de polarización. Este de aquí lo mencioné, no lo vimos así como con mucho detalle, pero esta corriente I hace que este transistor tenga esa misma corriente. Y esta corriente va a ajustar su voltaje para que este VGS sea tal que la corriente del transistor es I. Entonces, esto se puede hacer. Uno puede polarizar. Entonces, cuando polarizo con fuente de corriente, pongo mi fuente de corriente en fuente del transistor. Cuando quiero que la fuente de corriente pelee con mi transistor, la pongo en DREN. Entonces, ya sabemos cómo polarizar, más o menos. Asumiendo que ya sabemos polarizar, vamos a estudiar qué tipos de amplificadores podemos hacer. No nos vamos a preocupar mucho de la polarización porque es algo ya conocido. Entonces existen tres configuraciones elementales de amplificadores con MOSFETs y las tres se pueden aplicar a NMOS y también se pueden aplicar a PMOS. Y no hay más. Y las configuraciones se llaman amplificador de fuente común,
o Common Source, CS, amplificador de compuerta común o CG y amplificador de Drain común. Y no hay más. Esas son todas. Estos son nuestros 3 ladrillos para diseñar amplificadores. Y yo combinando estos 3 ladrillos puedo lograr GMs y puedo lograr Rout's efectivos que hagan que un amplificador amplifique. Hay una variante, ¿eh? El caso más general del amplificador de fuente común es el fuente común con resistencia de generación. Se estudia aparte típicamente, pero es un caso más general. En la práctica podemos diseñar cualquier amplificador. El operacional que tienen, por ejemplo, en el procesador de audio del teléfono, usa varias de estas 3 configuraciones, una tras otra, de cierta forma. Combinándolas pasan cosas especiales. Entonces eso es lo que vamos a tratar de aprender. Primero vamos a aprender cada una de estas por separado y luego de eso vamos a tratar de combinarlas, a ver a qué llegamos. Cuando las analicemos por separado, nos interesa entenderlas bajo este modelo. Entonces nos interesa como la transconductancia efectiva, la resistencia de entrada, la resistencia de salida, la ganancia de voltaje. Ese tipo de cosas son las que vamos a tratar de descubrir para cada una de estas 3 configuraciones. Y una vez que ya las dominemos, vamos a poder hacer amplificadores con combinaciones de estas 3 configuraciones. Entonces el primero es el de fuente común, es lejos el más usado de todos, ya sea en forma individual o en combinación con otra etapa, y de hecho todos los ejemplos que hemos hecho hasta el momento con amplificadores con MOSFETs han sido de fuente común. Tiene 3 terminales, uno es entrada con puerta, entonces G está en la entrada, el DREN es la salida, y el que no es ni entrada ni salida, o más bien es el común entre la entrada y la salida, el común entre los dos, es la fuente, terminal de fuente, por lo tanto es fuente común. Tiene alta ganancia de voltaje, lo cual siempre es bueno, porque es fácil atenuar, no es tan fácil lograr buena ganancia. Tiene alta impedancia de entrada, lo cual es muy bueno. De hecho, aquí la impedancia de entrada es como infinita. En este ejemplo, cuando uno polariza ya no es infinita porque se mete el circuito de polarización. Pero es alta impedancia de entrada y eso es bueno también porque me reduce las pérdidas por inserción. Y luego tiene alta impedancia de salida, lo cual es malo. ¿O es bueno? No sé, depende. Yo le puse una carita triste aquí porque la impedancia de salida, si es que yo modelo mi amplificador como un Thevenin, el tener alta impedancia de salida es malo porque al conectarle una resistencia de carga voy a tener mucha atenuación. Pero si yo modelo mi salida como un Norton controlado, tal vez tener alta impedancia de salida no es tan malo. Entonces, el que tenga alta impedancia de entrada, alta impedancia de salida y alta ganancia de voltaje, que al final es GM por Rout, y Rout es grande, entonces esto hace que el amplificador de fuente común sea un buen transconductor. Entonces, buen transconductor. Ya, quedando tan poco tiempo para que acabe la clase, voy a saltarme esto, lo vamos a ver después. Vamos a hablar del de compuerta común, que es utilizado como buffer de corriente. Entonces este es un buen buffer de corriente. Copia una corriente con una impedancia de entrada relativamente baja y la saca por otro lado, casi sin atenuación, con una impedancia de salida mucho más alta. Es un buen buffer de corriente. Entonces tiene baja impedancia de entrada, lo cual es bueno para un buffer de corriente. Tiene alta impedancia de salida, lo cual es bueno para un buffer de corriente. Y su ganancia de corriente es prácticamente unitaria. Y después vamos a ver el de Drain común, que es un buen buffer de voltaje. Es un muy buen buffer de voltaje. Todo esto es para pequeñas señales. Estos no amplifican DC, pero con ciertas precauciones. Son para señales.
tengo almuerzo. Entonces tengo tres terminales, son entrada, salida común, el DREN es común, y las características son alta impedancia de entrada, lo cual es muy bueno en un buffer de voltaje. Baja impedancia de salida, lo cual es muy bueno en un buffer de voltaje para que pueda manejar carga sin atenuación. Y tiene una ganancia de voltaje que es prácticamente unitaria. Entonces tenemos esos tres bloques y vamos a empezar a jugar. La próxima clase vamos a analizar este circuito que a mí me vuelve loco porque son muchos componentes. ¿Cómo vamos a analizar una cuestión tan complicada? Y vamos a analizar ese y muchos más. Así que estoy ansioso porque llegue la próxima clase. Gracias a todos por venir y nos vemos por ahí. Sí. Buena pregunta.